Bueno, como usted ya bien lo sabe, lo informamos puntualmente ayer en tiempo real cuando se estaba dando la designación como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Hoy vamos a platicar con Hugo Concha, investigador jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hugo, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Hola Víctor, igualmente, muchos saludos, muy feliz año a ti y a todos del auditorio. Gracias, muy amable. ¿Cuál es su sentir, la postura sobre esta noticia y la primera ministra, la ministra Norma Piña, ahora como presidenta de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo lo podemos calificar? Pues como una gran noticia para empezar que será un año muy movidito en temas políticos del país. Yo creo que es una gran noticia por distintas razones. En primer lugar, porque pues es una ministra con una trayectoria muy sólida, con ideas avanzadas en materia de protección de derechos, de grupos minoritarios, de mujeres. En fin, tiene una historia, una larga trayectoria como una juzgadora activa y muy importante para la defensa de la democracia constitucional. En segundo lugar, pues porque es una mujer, y esto no es poca cosa. La paridad como una materialización del principio de igualdad en nuestro país tiene que avanzar y tiene que avanzar en todos los espacios, y que avanzara en este importantísimo cargo me parece una gran noticia. Hay que pensar que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, como cargo representativo más alto del Poder Judicial Federal, es probablemente el segundo cargo más importante en importancia después del presidente de la República, por los temas que se ven en el Poder Judicial, por el presupuesto que se maneja, por la cantidad de gente que trabaja ahí. Entonces, el que haya una mujer con una sensibilidad y una visión diferente y que da pluralidad a nuestra forma de ser, como mexicanos, me parece que es una gran noticia. Y finalmente creo yo también, Víctor, que es una buena noticia porque la ministra Piña, pues no es una ministra que en su trabajo se haya caracterizado por ser o por entrar al juego de la polarización política que hemos vivido en este país los últimos 4 años. Así como hay mucha gente pro 4T y hay otra gente anti 4T, la verdad es que la ministra Piña en su trabajo, en sus resoluciones, se ha caracterizado por ser siempre una ministra que no se pelea con una posición o con la otra, sino muy consistente más bien en la forma de entender y aplicar a la Constitución. Y eso creo yo que es una estupenda noticia para el país y para los años que vienen. Hugo, a final de cuentas, para allá iba precisamente, después de ser presidente o presidente de la República, este cargo por sí mismo es una importancia mayor que cualquier otro. Sin embargo, Hugo, a pesar de que este es un gran avance, ojalá que fuese un buen paso o una puerta abierta para que ocurra también en otros ámbitos y en otros renglones, por ejemplo, en los congresos en cada estado. En las legislaturas federales también pasa que luego se hace una simulación en el tema de la paridad o de la equidad de género. ¿Cree que esto pueda realmente abrir a que dejemos las simulaciones y de verdad se abra la puerta al género femenino? Bueno, no sé si esto será la medida contundente que haga eso, pero sin lugar a dudas es un paso muy importante en ese camino. Seguramente vamos a seguir presenciando muchos espacios que siguen siendo cerrados, y más allá de eso, espacios en donde se ejerce violencia política en contra de las mujeres para que accedan a altos cargos. Esto lo vemos en todos lados, lo vemos hasta en cuestiones que no necesariamente son políticas, sino académicas, de organizaciones sociales. ¿Cuántas veces no vemos la foto de estos grandes claustros empresariales, académicos, en donde a veces no hay una sola mujer o hay una para no dejar, ¿no? Eso es lo que tenemos que acabar, y yo creo que el hecho de que el Poder Judicial Federal, un poder tan amplio en cuanto a su integración, un poder tan importante, de esta señal y de esta muestra, sin lugar a dudas va a ser un escalón importante para el resto del país. Hugo, vienen tiempos decisivos para nuestro país, obviamente, no solo hablando de la elección de nuevo presidente o presidenta el próximo año, sino también otros en el camino antes de llegar a esa decisión importante del país. Y además este nombramiento es hasta el 31 de diciembre de 2026. Entonces, ¿cómo vamos a ir viendo? ¿Qué podemos pronosticar que puede pasar con la aplicación de la justicia en el máximo tribunal? Pues mira, es difícil hacer un pronóstico de ese tipo porque, pues como hemos visto año con año, a la Corte llegan cosas luego de una enorme trascendencia que a lo mejor no la veíamos en un primer momento.
hay que pensar que lo que llega a la Corte son impugnaciones por violaciones a derechos en revisión, o bien porque hay alguna invasión de competencias en el ámbito de los distintos niveles de gobierno, o alguna promulgación y publicación de alguna ley que va en contra de la Constitución, y eso pues podrá ir pasando en la dinámica de los meses. Ahora bien, lo que sí podemos saber es que ya en este gobierno, en el gobierno federal actual, pues hay una serie de temas que no han sido resueltos aún por la Corte, e incluso algunos que seguramente llegarán. Me refiero particularmente al tema de la reforma electoral, que quedó todavía sin ser aprobada del todo y que seguramente lo será ahora los primeros días de febrero de este año. Es una reforma electoral que cambia la composición y la estructura de nuestras autoridades electorales. Entonces esa será una bomba de tiempo, ahí sí que la Corte tendrá rápidamente, en caso de ser impugnada, tendrá que resolver de manera muy rápida, puesto que la propia reforma, por lo menos en los términos en que queda planteada, dice que tiene las autoridades del INE y los organismos político-electorales locales, tienen 30 días para modificar sus estructuras, tienen que correr casi al 70% de su estructura. Entonces la Corte tendrá que decidir si eso, en caso de ser impugnado, es una medida que corra o es una medida que se tiene que suspender hasta que sea resuelto de manera definitiva, ya que es unas leyes que creo, a mi juicio, violan distintos principios constitucionales. Pero en fin, ese es uno de los muchos ejemplos de cosas que la Corte tendrá que resolver. Están los temas de militarización del país, que no han sido resueltos todavía, se resolvió un acuerdo, pero en fin, quedan ahí varias cosas, y pues será un año y años venideros, por lo menos todavía con este gobierno, muy álgidos en cuanto a los temas que sean resueltos por nuestra Corte. Muy bien. Hugo Concha, investigador jurídico de la UNAM, muchas gracias por estos minutos y gusto saludarle. Igualmente, querido Víctor, que estés muy bien.